forma, eran muy competitivos a nivel académico. Entonces, no importa si yo entendí la materia, si le veo funcionalidad o no, yo lo que quiero es tener 100 y no me importa lo que me cueste. Entonces, si tengo que pasar por encima de alguno de ustedes, ellos lo iban a hacer con ese sentimiento. Egoísmo, reflejado en esa competitividad, poco críticos, Oscar Arias para arriba, el capitalismo para abajo, sin ningún sentido, sin ningún fundamento, sin ningún argumento para poder defender sus ideas. Poca conciencia de la memoria histórica, lo que se aprendían en el primer trimestre, al segundo trimestre ya se había olvidado totalmente, típico en estudios sociales. Y además usaban instrumentalmente las tecnologías. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las tecnologías solo se usaban para tomar notas, para acceder al internet, para ver un video, para acceder, subir las tareas y listo. Ahí está mi chiquillo, están lindos. ¿Qué pasó? Bueno, aparte de ser docente, porque todos somos docentes y estamos encantados de la educación y por eso estamos acá, a mí me encanta la pedagogía y la didáctica. Entonces yo había leído mucho de Lev Vygotsky y había o me da la impresión de que a nivel histórico los docentes nos hemos enfocado en estudiar la zona de desarrollo próximo, el andamiaje y la mediación. Entonces, cada vez que alguien hacía referencia a Vygotsky, en todos los escritos o las personas que yo conozco que tienen que ver con el tema, por lo menos la mayoría, porque no puedo generalizar, esos eran los conceptos principales. Y yo decidí leer las obras de él, leí 4, y veía que él hablaba mucho de algo que él llamaba las funciones mentales superiores. Pero él, digamos, en sus distintos libros, habla de las funciones mentales superiores y hace referencia al libro Pensamiento y Lenguaje, después se devuelve al otro de andamiaje y lo va mencionando. Entonces hay que hacer como una línea entre lo que él quería decir. Y yo dije, bueno, sería interesante hacer una tesis de esas funciones mentales superiores, pero primero tengo que entender qué son funciones mentales superiores. Después de una leída tremenda, de noches de ver cómo lograba entender qué eran las funciones mentales superiores, se los voy a resumir de esta forma, porque hay muchísimo que decir. Son producto de la interiorización de signos. Estíbaliz, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahorita, mientras nosotros estamos hablando, yo les estoy enviando signos a ustedes. Hay una presentación al frente que indica de qué estamos hablando. Yo perfectamente podría hacer preguntas para mediar lo que ustedes están comprendiendo del tema. Son signos también. Hay una voz, hay cámaras, hay luces, es decir, hay todo un contexto que me ayuda a mí a expresarles a ustedes lo que quiero decir. Esos son signos. Entonces, Vygotsky decía, o dice, que las funciones mentales superiores son producto de los signos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a nivel social estamos rodeados de tantos signos que nosotros aprendemos por quien está alrededor nuestro y quien está alrededor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que las personas que estamos hoy acá, todas somos producto del conjunto de relaciones sociales que hemos mantenido con nuestros papás, abuelos, primos, tías, primos, compañeros de la escuela, colegio, universidad, y sigue contando hasta el día que dejemos de respirar. Entonces, ¿qué decía Vygotsky? Que todo conocimiento va desde el plano social, es decir, desde la parte colectiva, a la parte interna. Ahorita lo más rico sería que nosotros pudiéramos hacer una conversación o una discusión sobre si esto es cierto, porque más de uno me va a decir, ¿cómo? Pero yo aprendí a manipular ciertas herramientas solo. Sí, pero esas son las funciones mentales inferiores. Es decir, cosas que la naturaleza nos da, como aprender a caminar, que yo pude ver a otros, pero yo tuve que hacer la prueba de levantarme y de gatear. Eso es una función mental inferior. ¿Por qué? Porque es propia de nuestra naturaleza humana. Mientras que las funciones mentales superiores requieren un pensamiento más profundo, estar cerca a nivel social de otros, compartir experiencias, crear resultados. Entonces, Vygotsky
mientras estuvo vivo, no sé si alguno conoce la historia de Vygotsky, ¿alguno la conoce? Ajá, ¿qué saben de Vygotsky? Para no hablar yo sola. ¿Qué saben de Vygotsky? Porque si no, tenemos que empezar por ahí. Ajá, compañero, no. Vygotsky no era educador, era psicólogo. Muy bien, ¿qué más? Ruso, excelente. Murió en la época de los 30, en el 36. Él estaba dentro de la Unión Soviética y el tema con Vygotsky es que él, todas sus investigaciones las centró en psicólogos occidentales de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con Vygotsky? Que Vygotsky fue perseguido por el gobierno ruso o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y muere muy joven de una enfermedad de los pulmones. Entonces, toda su obra queda escondida hasta que en los años 80 sale a la luz y vuelve a ser retomada. La teoría de Vygotsky se llama la teoría del aprendizaje social. Entonces, esto que yo les acabo de mencionar, donde todo lo que a mí me rodea me forma como ser humano y cómo yo aprendo, es en esencia la teoría de Vygotsky. ¿Qué pasó? Que Vygotsky solo tuvo 12 años para investigar e hizo muchísima obra e hizo muchísimas cosas. Entonces, él solo tuvo tiempo para estudiar 3 funciones mentales superiores, o las que él llamó funciones mentales superiores: la atención, la memoria y la toma de decisiones. Cuando yo llego a presentar mi tesis, los teóricos de la educación me dicen que cómo a mí se me ocurre hablar de otras 3 funciones que no sean las que él ya había hecho. O sea, que si la teoría él dijo que son solo esas 3, ahí la teoría murió. Pero resulta que encontré en uno de sus escritos que él dice, yo escogí 3, pero hay apertura para quien quiera investigar, puede escoger otras. Entonces, siguiendo con la historia, cualquiera me puede interrumpir si tiene dudas. Yo dije, ¿cómo? La atención, la memoria y la toma de decisiones en el siglo XXI como una función mental superior. No, ya Vygotsky está totalmente desfasado. ¿Qué cosas siento yo que le faltan a mis estudiantes, que necesitamos mejorar, que impliquen esa relación de signos, que impliquen esa relación con el colectivo y que lo lleven a un aprendizaje más profundo? Las respuestas son 3. El pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, que era imposible con mis estudiantes, y que construyeran conocimiento usando tecnologías, que esa es una función superior, 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 y que todos estamos trabajando hoy para poder lograrla. Entonces, la idea de la propuesta que les presento acá es que mis estudiantes llegaran a esos 3 niveles, que esas vamos a llamar las funciones mentales superiores. Entonces, hice un diseño, una propuesta pedagógica que les puedo compartir, que tuvo 2 momentos. Ok, mis estudiantes no saben trabajar colaborativamente, entonces lo primero que voy a hacer es darles estrategias para obligarles o sentirse obligados a trabajar de forma colaborativa. La primera estrategia fue que ellos iban a investigar sobre la formación de estados nacionales, el plano meramente histórico, y que iban a trabajar en subgrupos, pero esos subgrupos no lo formaban ellos. Yo sabía quién se llevaba mal con quién, y ya había hecho un diagnóstico también de uso de tecnología. Entonces, ¿qué les dije? Bueno, van a trabajar fulanito y sutanita y sutanito y sutanito. Recuerden que yo les dije que solo trabajaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, profe, pero ¿cómo a mí con José? No sé qué, jamás me voy a quedar. O sea, eso fue el primer problema. Entonces les dije, bueno, tienen que trabajar colaborativamente porque cuando ustedes están en el cole, en la vida real, les va a tocar trabajar con gente que no quieren, con gente que no tiene las mismas capacidades que ustedes, que tienen diferentes y que ustedes tienen que aprender a valorar. Entonces, ahí empezó el primer reto. Trabajar con gente que no quiero. Segundo, tenían que, lo que aprendían de los estados-nación,
yo lo orientaba a través de una wiki, que ahora se las voy a enseñar. Entonces yo les decía qué tareas específicas con una wiki yo quería que ellos cumplieran. Es decir, quiero que averigüen qué es un Estado-nación, quiénes fueron caudillos, en qué países se formaron los Estados nacionales, por qué se formaron los Estados nacionales, todo. Y cada grupo tenía un contenido específico. Ustedes van a escoger si lo hacen en video, en audio o si hacen un periódico. De los 5 grupos que se formaron, 4 grupos escogieron hacer video. Yo no les expliqué cómo hacerlo, pero lo hicieron espectacular. Y un 5.º grupo no logró trabajar colaborativamente. Entonces decidieron hacer un periódico y reescribir toda la materia. Cuando llegó el día de la exposición, los 4 grupos que habían hecho el video entendían así la materia. ¿Por qué? Porque la tuvieron que sintetizar en un video de 4 minutos. Mientras que el grupo que copió y usó instrumentalmente la tecnología, se quedaron parados, no entendían las preguntas que yo les hacía, todos los compañeros los bullearon, que por culpa de ellos no iban a entender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí está el primer resultado. Si les damos una tecnología o una opción que a ellos les guste, van a crear y van a aprender más fácil. Yo les di una guía y había una web quest que ahora también se las voy a enseñar y se las voy a recomendar. Entonces la web quest decía, porque no sé si conocen qué es una web quest, pero en resumen, una web quest tiene paso por paso qué tareas quiero yo que ellos hagan en el aula. Y les doy los recursos en línea que quiero que ellos revisen. Entonces, eso permitió que ellos tuvieran un guión de proyecto que yo iba revisando y que compartieran el video. Esas 3 imágenes son de los estudiantes como capturas de los videos. Por ejemplo, aquel primero es de la esclavitud, cómo eran tratados los esclavos. Este estudiante, que está con la camisa de la Cele, que hoy juega, él estaba hablando de identidad nacional. Entonces él decía, la identidad nacional es cuando yo voy a ver a la Cele. Y después decía cómo se formó la identidad nacional, los estados nacionales. Y este estudiante era un caudillo, entonces él se ponía en el video, se empoderaba y empezaba a hablar como Simón Bolívar. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y hasta ahí vamos bien. Esa es la primera parte. ¿Qué pasó con la segunda parte? Era un grupo de 17 estudiantes. Entonces yo les dije, bueno, hay un proyecto final que es hacer un Estado-nación ideal en la actualidad. Y van a trabajar los 17 juntos. ¿Cómo, profe? Jamás. ¿Cómo se le ocurre? No sé qué, nos vamos a quedar. Aquellos 4 que hicieron el periódico ya venían mal. Trabaja los 17. Y yo voy a estar para controlar la conducta, pero no voy a decirles cómo coordinar el trabajo. O sea, yo reviso contenido y controlo conducta. Pero ustedes tienen que dividirse funciones, entonces ellos se tenían que empoderar. Y van a haber comisiones para que ustedes conozcan o para que ustedes sepan qué es lo que yo quiero. Entonces, tenían que hacer una comisión económica que tenía que decir el tipo de sistema económico que iba a tener el país, ponerle nombre al país, hacer un tipo de moneda, definir actividades económicas que iban a hacer durante ese proceso. Tenían que decir políticamente dentro de cuál ideología política querían ubicar a su gobierno, por ejemplo, ser un gobierno autoritario o un gobierno democrático, etcétera. Ellos escogieron ser autoritarios porque ellos se ubicaron en Costa Rica y dijeron que todo estaba muy mal y que era mejor hacer un gobierno autoritario porque ya aquí se necesitaba control, ¿verdad? Y un gobierno autoritario con hombre y mujer porque había equidad de género. Entonces ahí ese problema de que los estudiantes se sentaban por allá los hombres y acá las mujeres, también se fue resolviendo. En esas imágenes, ellos están trabajando, digamos, como armando cómo hacer la bandera. Le llamaron a la bandera al país Costanamá. Entonces esa es la bandera. Hicieron con paint este escudo e hicieron un billete cuya moneda se llamaba nameños y tenían incluso
un animal nacional que es la llama, porque a ellos les encantaba la llama que llama. Entonces, ahí fueron haciendo cosas. Ahora, cuando iniciamos esta charla, yo les decía que ellos eran estudiantes de un colegio de mucha plata, que tenían computadoras, que tenían aquí y allá, que teníamos internet de alta velocidad, pero cuando llegamos a la clase, no funcionaba el internet, solo teníamos las computadoras, es decir, todo era fuera de línea, nada usando la red. Ellos utilizaron herramientas como documentos en la nube, digamos. Entonces trabajaban en la clase, montaban un cronograma o un esquema y trabajaban colaborativamente en la casa. Los videos los tomaron con los celulares y todo esto lo hicieron con Paint. Es decir, que no importa que haya plata en un cole, lo que importa es que la creatividad de los estudiantes prevalezca y que el docente diseñe estrategias para que esas capacidades de los estudiantes se florezcan, digamos. ¿Qué pasó? La propuesta en el momento 1 y 2 llega a tener una duración de 8 lecciones. Entonces, espero que si aquí hay profesores de estudios sociales, ojalá puedan considerar pensar hacer algo así, aunque yo creo que ya en el programa Nuevo Estudio ya este tema no está. Aquí están las herramientas. Entonces, como sé que los docentes también vienen al Congreso a conocer de herramientas que puedan utilizar en su clase, Wikispaces es una herramienta muy conocida entre profesores. Es como Wikipedia, nada más que es una wiki que yo puedo editar a mi gusto y que la puedo tener privada para que la gente no la acceda, y puedo trabajarla con mis estudiantes de forma colaborativa con solo que tengan un correo y se registren. Y es totalmente gratuita. Hay que hacer como 1000 wikis para que le cobren a uno algo. Después, bueno, los videos. Todavía cuando yo hice esto, los estudiantes no tenían tanto smartphone. Hoy hay más. Entonces, el video siempre va a ser una buena herramienta para que los estudiantes puedan trabajar en la clase. La WebQuest, que era la que les mencionaba antes, la WebQuest tiene acá, no se ve bien, una introducción, una descripción de las tareas, links para que el estudiante acceda, recursos y una evaluación. Entonces ya viene con la rúbrica. Entonces, para cada tarea que yo les dejaba, ellos tenían una WebQuest y si tenían dudas podían consultarme a mí, pero también podían acceder desde su celular o desde su computadora y verlo sin tener que depender siempre de que yo esté. Entonces, si había 6 grupos, yo podía estar con el grupo 1 y grupo 3 tenía una duda y primero accedía a la WebQuest. Y el proyecto final lo subieron en la nube. También usaron Facebook, que no lo puse acá, por iniciativa de ellos para poder comunicarse y hacer un chat en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la propuesta? Los estudiantes superaron el uso instrumental de las TIC, usaron las TIC para aprender, trabajar colaborativamente, y en medio de eso, sin que ellos se dieran cuenta, se fortaleció su pensamiento crítico. Trabajaron colaborativamente, que para mí era el tema más importante, incluso era mi grupo guía. Ellos mismos se encontraron fortalezas entre unos y otros. Ah, mira, fulanito muy bueno dibujando, yo soy muy buena exponiendo, fulanito muy bueno con tal herramienta de edición de video, yo soy buena en tal cosa. Entonces empezaron a detectar capacidades que tenía cada uno, fortalecieron su pensamiento crítico profundo, porque ahorita les voy a enseñar el proyecto, se van a dar cuenta que inventaron cosas increíblemente buenas. Si eso se lleva un día ahí a la Asamblea Legislativa, hay buenas ideas para mejorar este país. Construyeron conocimiento y sin que yo supiera o lo considerara como una función mental superior, desarrollaron más creatividad, o por lo menos me la mostraron, si yo no la conocía. Y desarrollaron valores. Es que ustedes vieron al principio de año ese grupo, se gritaban, ¡cállese! ¡No! ¡Idiota! ¡Para acá! ¡Para allá! Después de esta actividad empezaron a valorarse más y empezaron a desarrollar tolerancia. Ese tema de la frustración también fue superado, ¿verdad? Que no todo me sale como yo quiero.
hay cosas que salen mal y van a salir mal y no importa, es parte del proceso. Y comprendieron el valor de la memoria histórica. Profe, yo no sabía que eso había pasado. Claro, ya entiendo por qué hoy X o tal o Y o Z, y ese es el sueño que todo profesor de estudios sociales tiene, o por lo menos eso es lo que yo pienso y lo que yo espero de mis estudiantes, ¿verdad? ¿Cuál es un resultado destacado de esto? Como la experiencia es provechosa y realmente el contenido de la esencia de la tesis es trabajar la colaboración, el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento apoyado en el uso de herramientas tecnológicas, la tesis hace un modelo de integración didáctica para el desarrollo de funciones mentales superiores. ¿Qué quiere decir? Que no importa la materia, si el profesor sigue una serie de lineamientos, puede llegar también a trabajar con sus estudiantes esto. Entonces, ahí está sistematizado qué fue lo que yo hice paso por paso, porque yo les estoy contando a grandes rasgos, pero antes de eso hubo un diagnóstico para ver cómo ellos manejaban la tecnología, qué pensaban de los estudios sociales, si les gustaban los estudios sociales, qué era lo que más recordaban de los estudios sociales, cómo fueron sus clases antes, etc. Entonces, el modelo lo que pretende es que el docente parta del contexto para poder diseñar la estrategia de clase, apoyándose en una teoría del aprendizaje, que en este caso sería la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, donde utilice como signos los recursos tecnológicos, el contenido de la clase, el docente esté para orientar todo el proceso y que el centro del proceso sean los estudiantes, que sean ellos los que se vean beneficiados. ¿Cuáles fueron conclusiones? Efectivamente, el contexto sociocultural, histórico e institucional afecta los procesos sobre cómo los estudiantes aprenden o desarrollan su mente y su pensamiento. Es necesario que cuando nosotros entramos el primer día a clases, nosotros le hagamos un diagnóstico de experiencia con tecnología, de necesidades, de intereses que los estudiantes puedan tener para que nosotros podamos diseñar nuestras clases conforme a las cosas que ellos buscan y les gustan. Cada contexto educativo tiene sus particularidades, entonces los recursos tecnológicos no pueden usarse igual. Creo que una de las principales conclusiones que yo saco de esto es que después de haber conocido un colegio con tantas bondades tecnológicas, lo más importante es la creatividad del docente y que no hay recetas para esto. El docente que les venga y les diga, si usted hace esto, va a salir esto, utilizando una aplicación, eso no necesariamente va a pasar así. Todo depende del diseño, de la metodología que nosotros hagamos. Sí hay que hacer pruebas piloto con los estudiantes. Yo llegué y vi un video en YouTube sobre estados nacionales y hablaba un mexicano. Y yo dije, qué lindo, se los tengo que presentar, está hermoso. Y cuando llegué y se los presenté, el mexicano hablaba tan rápido que no entendieron nada. No les gustó, la clase no funcionó ese día. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos nuestros recursos y que los adaptemos al contexto costarricense, porque estamos usando mucho de lo que hay en la web, pero resulta que no todo le gusta a los estudiantes. Innovar es producto de la voluntad del docente y de las instituciones educativas. Yo propuse este proyecto al colegio desde marzo del año en el que lo aprobé, y la semana en la que la iba a aplicar, es que tienen que salir, es que hay un proyecto, es que aquí, es que allá, entonces todo eso retrasa. El colegio y el director tienen que tener firmeza y voluntad de ayudarle al profesor para que pueda innovar y hacer pruebas. Y es muy importante promover que los docentes trabajen curricularmente en conjunto, ojalá el profesor de informática con el de estudios sociales para poder hacer este tipo de procesos y fomentar el trabajo colaborativo. Ese es mi contacto, pero ahorita les voy a enseñar el proyecto que ellos hicieron, si gustan, no sé, apuntarlo. Ese es mi Twitter, mi Prezi, que lo van a encontrar ahí, el LinkedIn, el correo,
Y también me gustaría saber si tienen comentarios o si tienen alguna duda como de lo que acabo de exponer. ¿Lo puedo apuntar? ¿Alguien falta como de apuntar, no? Bueno, como les comenté antes, la idea es que puedan bajar la aplicación QR Reader y acceder al Prezi a través de esos códigos y conocer el proyecto final de los estudiantes, que ya se los voy a mostrar. Ay, no sé por qué no me dejan. No sé por qué no me deja hacerlo grande. Vamos a ver. Ay, no me deja abrirlo, qué pena. Buen toquecito. Voy a tratar de verlo. Ah, bueno, ahí está. Ok, entonces esa es la bandera que ellos hicieron. Ahí venían los nombres de ellos. Hicieron una constitución política. Entonces, dentro de la tesis se refleja cómo ellos armaron la constitución, armaron un artículo diciendo que Costanamá era soberana, libre, independiente. Tenían ejército, pero solo para casos de defensa, porque algo que no les conté es que el grupo era muy diverso. Entonces, habían personas de Perú y de México y costarricenses. Entonces, los peruanos y mexicanos y argentinos querían ejército y los ticos no. Entonces tuvo que llegarse a un acuerdo para poner un ejército que solo sirviera para defensa nacional, pero no un ejército que anduviera caminando en las calles, ¿verdad? Algo más como la percepción que nosotros como costarricenses tenemos de no ejército, ¿verdad? Hicieron un instituto de cuidado de niños, ningún ciudadano será culpable por un crimen sin evidencia clara, todos tienen derecho a un juicio, si un ciudadano está en el extranjero tiene derecho a volver a su país. Hay aquí temas muy interesantes, digamos que si ya uno los analiza más profundo, por ejemplo, habrá 2 dictadores absolutos que gobernarán hasta su muerte. Era un poco, ¿verdad?, complicado. No, porque el país estaba en decadencia, entonces ellos hasta que se mueran van a estar en el poder. Sin embargo, los gobernantes tendrán un consejo para ayudarlos a tomar decisiones. El consejo tiene que estar conformado por una cantidad de personas. La pareja de dictadores, un hombre y una mujer, no pueden echar a ningún miembro del consejo. Claro, hay temas de reacción, pero esto es como algo muy de ellos. Vean que para ellos las garantías sociales son muy importantes. Se brindará salud, educación y ayuda gratuita a todos los habitantes. Eso es algo muy tico. Habrá bonos de préstamo de vivienda. Hicieron un himno nacional y lo cantaron en un audio. Ese día yo casi lloraba y toda la emoción. Hicieron símbolos nacionales, ¿verdad? El cuidado de animales, de flores, un árbol. El traje típico de ellos era el uniforme del cole. Hicieron un escudo nacional, una moneda. Definieron límites físicos, que era el aula. ¿Cuáles iban a ser actividades económicas principales? La ganadería, la agricultura, las secundarias, el turismo y la minería, todo bajo un enfoque de protección al medio ambiente. Eso era uno de los temas que ellos fueron como muy enfáticos. El sistema político, que yo les dije que era una dictadura, el idioma y la comida típica, que por ejemplo la comida típica fue el coco. La confesionalidad del Estado, ellos se declararon católicos y que no tendrían ejército. Y así va
igual una conformación de un Estado. Entonces toda esta experiencia les permitió a ellos decir qué difícil es armar un Estado. Ya entendemos por qué los que están allá arriba todos los días se pasan agarrando entre ellos qué importancia tiene la memoria histórica y cómo hemos avanzado como país hasta el momento. Entonces, esa es mi exposición. No sé si alguno tendrá una consulta o comentario. Les agradezco por acompañarme. ¿Cualquier consulta? ¿Todo bien? Si no, vean, terminé. Ajá. Uh-huh. Sí. Ajá. Sí, muy fuerte. Él fue reprimido en el diseño de sus teorías, sí. Ujú. Una de las cosas que lanza la tesis es que nosotros tenemos muchas teorías de educación y de investigación y de trabajo en la clase, pero son de hace 50 años. Y no nos hemos dedicado a replantear cómo esas teorías educativas deberían adaptarse al día de hoy. Esto fue una lucha mía en contra de un consejo de universidad que no quería aceptar que se pudiera adaptar a Vygotsky, cuando él mismo dentro de sus escritos dice, háganlo porque a mí solo me va a dar tiempo para 3 y las voy a estudiar toda mi vida. Es más, yo creo que esto se queda corto, mi tesis se queda corta, ¿por qué? Porque yo ese año salí de ese colegio. Entonces, esa experiencia que esos estudiantes tuvieron, para que tenga impacto en su vida a largo plazo, debería repetirse y repetirse y repetirse y repetirse para que ellos la desarrollen. Ahí se logró, sí se alcanzó, pero no sé si eso fue un efecto temporal. ¿Por qué? Porque después viene un profesor que los pone a repetir contenidos y hacer exámenes de fechas y hacer exámenes de líneas de tiempo y ya entonces se cae esa propuesta que yo hice que va más allá del contenido, que es lo que nosotros como profesores en el siglo XXI tendríamos que hacer. Ajá. Ajá. Fecha patria, efeméride, contenido, personajes, con tanta carga. Exactamente, esa es otra, ¿verdad? Nosotros somos formados para ser historiadores siendo educadores. Cuando yo llegué al aula, que me di cuenta que yo era historiadora y me encanta, pero mis estudiantes no pueden salir historiadores. Si ellos quieren ser historiadores, que ellos escojan cuando entren a la universidad. Yo lo que les tengo que dar son herramientas para que comprendan procesos históricos. Y si me van a preguntar que cuándo se murió Napoleón Bonaparte, eso está en Wikipedia y eso es muy fácil de encontrar. Entonces nosotros como docentes estamos acá para darles herramientas para la vida y eso es algo que hay que trabajar mucho en el área nuestra y en el área de español y de matemáticas y de ciencias, es como un común denominador. ¿Alguna otra consulta o comentario? Sí, compañero, voy a bajar. Gracias, compañero, por sus comentarios. Gracias. Precisamente yo cuando vi el título de la exposición me vine porque yo en este momento estoy iniciando en la Universidad Estatal a Distancia, en la UNED, estoy iniciando el proyecto de graduación y lo estoy enfocando precisamente a trabajar temas cartográficos con el uso de las TIC. Entonces, porque en el programa nuevo que antes lo mencionaste, resulta que hay un montón para octavo, hay un montón de conocimientos geográficos sobre escenario geográfico y todo lo demás, pero el programa de séptimo año no habla de esos conceptos geográficos que te van a servir para el siguiente año. Entonces la idea mía era reforzar en séptimo año para que llegaran con una buena formación a octavo, porque ya no es geografía descriptiva, es un poco más de ponerlo más constructivista como dice el programa que debería ser. La pregunta mía es lo siguiente, vi que usted utilizó los videos, era algo que yo lo había considerado. Cuando estaba hablando acerca de los blogs educativos y de las wikis, la pregunta mía era, ¿qué tan factible es para chicos de 12, 13 años utilizarlo empezando de cero? Creo que los suyos no empezaron de cero porque ya manejaban algo de tecnología,
o si sería bueno que algún compañero en informática o un poquito yo investigando o algo así, les ayudara para iniciar ese proceso, o si ellos, o si usted siente con la experiencia que usted tuvo que ellos podrían iniciar solos el proceso para formar ese tipo de bloques educativos. Entonces tal vez que me oriente en ese sentido a ver cómo le fue a usted con la experiencia, ¿verdad? Bueno, aparte de la experiencia de la tesis, yo les comentaba ahora al principio que yo me dedico a la formación docente, a investigar y a ver cómo se innova. Cuando hemos aplicado con estudiantes, que los estudiantes vayan solos, los estudiantes son muy buenos a nivel técnico, pero no a nivel de contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que se cae la propuesta didáctica que vos armés, porque fueron muy buenos haciendo el blog, pero el fondo, el trasfondo de lo que el blog tenía que tener, no tiene lo que las expectativas de los aprendizajes que nosotros esperábamos lograr. Entonces, hay varias opciones que yo humildemente le puedo recomendar. Número uno, averiguar, hacer un diagnóstico para ver si los estudiantes tienen experiencia. Y eso usted lo puede comprobar pidiéndoles, si usted sabe manejar blogs, primero travesear el blog, ver cuál blog va a escoger. Yo le puedo recomendar uno que sé que es muy fácil de manejar, porque Blogger es complicado y hay otros, entonces puedo recomendarle herramientas muy fáciles. Ahorita lo tengo ahí, me fijo en el iPad cómo se llama, porque hay hasta una aplicación y se puede usar offline. Empezar con ellos, hacerles un diagnóstico chiquitito, una página. ¿Cuál es su experiencia? ¿Conoce blogs? ¿Cuáles blogs conoce? Y si no tiene nada, usted definir qué es lo que usted espera que en ese blog haya. Quiero que haya 5 entradas con tales contenidos. Quiero que dentro de las entradas hayan imágenes. Quiero que haya referencias, citas textuales. Quiero que dentro de las entradas haya un video donde ustedes digan qué entienden por cartografía. Es decir, el tema de la herramienta, usted lo puede trabajar con el profe de informática. Y yo sé que el profe de informática va a estar feliz de querer ayudarlo, porque muchas veces es un tema de conversación y de sinergias. Pero el tema del contenido tiene que ser orientado. O sea, no importa la herramienta que yo use, no importa. Es que yo veo que los profesores vienen a todos los congresos a decir, y a mí me lo dicen porque yo doy un curso de uso de dispositivos móviles en contextos educativos. Sí, tía Alice, pero dígame paso a paso cómo ir por la herramienta. O sea, la preocupación que a nosotros nos han metido como profesores es que nosotros técnicamente tenemos que manejar la herramienta, cuando nosotros somos especialistas de contenido que tenemos que utilizar una herramienta para hacer más atractivo el proceso de enseñanza y aprendizaje y adaptado a los intereses de ellos. Entonces, yo sería irresponsable diciéndole, mándelos solos al agua, porque están muy pequeños y ocupan orientación, pero esa orientación no tiene que tomar 20 lecciones, porque ellos son chispas y van a agarrar pronto. Lo que yo sí le digo es, travesee, yo le puedo pasar ese Weebly, se llama, WEEBLY. Weebly está con aplicación en línea y está en línea. Es una herramienta fácil de utilizar. Y eso sí, ¿qué es lo que usted quiere que ellos aprendan de cartografía? ¿Qué específicamente? Porque sin eso, ellos van a andar volando, ¿verdad? Como maripositas, sin entender cuál es la intención. Y al final nosotros somos los frustrados, porque ellos pasaron la clase, hicieron el proyecto. Al final somos nosotros. Ajá. Bueno, yo quería pues compartir un poco mi experiencia, ¿verdad? Ahora cuando él le pregunta de niños de 11, 12 años, yo trabajo en una escuela privada, este año doy 3º y 4º grado, y precisamente esta semana con 3er grado yo les asigné un proyecto en estudios sociales sobre los patrimonios. Entonces les entregué por grupo un patrimonio de la humanidad, el cual ellos tenían que investigar, les di una lista de las cosas que tenían que investigar del patrimonio y formar una agencia de viajes para invitar a sus compañeros a visitar ese patrimonio. Entonces, ayer ellos hicieron la exposición y uno se sorprende de que niños de 9 años hagan las cosas que hacen, ¿verdad? Usaron tablet, usaron teléfonos celulares y también alguno que otro llevó su computadora. Era elección del grupo qué herramienta iban a utilizar. Entonces hicieron un brochure, algunos para mostrar la información, otros hicieron un cartel con imágenes, pero en sí fue muy enriquecedor y definitivamente la clase de estudios sociales fue completamente otra cosa, era eso. Ok, sí. Ok, bueno, para ir cerrando,
No todos los días hay que usar tecnología, ¿verdad? No hay que usarla al 100% del tiempo, sí hay que integrarla, hay que hacer pruebas, investigar, animarse. Con tecnología nos puede ir mal, hay cosas que van a salir mal y es una frustración que nosotros tenemos que saber que puede pasar y decirle a nuestros estudiantes, puede que algo salga mal. Yo creo que de ahí en adelante el resto es motivación y creatividad. Muchísimas gracias, que les vaya bien. Y cualquier cosa, ahí tenían mis correos, si ocupan algo en que les pueda ayudar con mucho gusto.